La historia de Adán y Eva es universalmente conocida, y ha perdurado a través de los siglos, como una de las historias más significativas de la Biblia. La primera pareja creada por las manos del Creador vivió en perfecta armonía en el jardín del Edén, hasta el fatídico día en que todo cambió. Pero ¿qué pasaría si te revelara que hay un misterio aún más profundo detrás de esta historia? Una antigua leyenda que aún hoy suscita acalorados debates entre eruditos, escépticos y curiosos. Un secreto enterrado sugiere que Eva no fue la primera esposa de Adán. Imagínese una figura misteriosa desterrada del cielo por desafiar las leyes divinas. Una presencia tan enigmática que se cuestiona su existencia, pero nunca se olvida. Su nombre es Lilith. ¿Quién era ella? Una leyenda, una sombra que se cierne sobre los orígenes de la humanidad. ¿Por qué su controvertida historia continúa fascinando e intrigando a tanta gente? Prepárese para sumergirse en un viaje que explora la frontera entre el mito y la realidad, descubriendo secretos que desafían nuestra comprensión tradicional de los comienzos de la humanidad. Esta historia no es solo un cuento antiguo, es una reflexión sobre el poder, la libertad y las decisiones que dan forma a nuestro destino. ¿Estás listo para descubrir lo que la historia ha tratado de ocultar? El contexto bíblico y el enigma de la élite. Todo comienza en el libro del Génesis, donde Dios, después de crear al hombre, percibe su soledad y decide ofrecerle un compañero. En el capítulo 2, Adán exclama, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Pero, ¿qué significó realmente este tiempo? Para algunos, estas palabras no solo serían un elogio a la creación de Eva, sino una alusión a una figura anterior, Lilith. Intrigante, ¿verdad? Este simple detalle ha abierto la puerta a innumerables especulaciones. En el primer capítulo del Génesis, se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, pero sin especificar nombre. Solo en el capítulo 2 se presenta a Eva. Esto plantea entonces una pregunta inquietante. ¿Quién era esta mujer mencionada en el primer capítulo? ¿Podría ser esta Lilith, la supuesta primera compañera de Adán, borrada de las Escrituras? El encanto y el mito de Lilith, según las tradiciones antiguas, muestran que ella no era una figura común y corriente. Fuerte, independiente y decidida, se habría negado a someterse a Adán, especialmente en el ámbito de la intimidad. Al rechazar una posición subordinada, decidió abandonar el Edén. Este acto de rebelión provocó la ira divina, lo que resultó en su transformación en un ser demoníaco. Pero la historia no termina ahí. Se dice que Dios envió 3 ángeles para intentar convencerla de regresar, un intento de reconciliación que Lilith rechazó firmemente. Esta decisión selló su destino, atándolo para siempre al misterio y al miedo. Lilith es la serpiente, una conexión tentadora. La leyenda va aún más allá al sugerir que Lilith, consumida por los celos y la venganza, se convirtió en la serpiente que sedujo a Eva, una figura central en la caída de la humanidad. Pero ¿es cierto? Aquí la Biblia es categórica. Es Satanás, no Lilith, a quien se identifica como el tentador. Sin embargo, la persistencia de esta teoría plantea preguntas sobre la influencia y el simbolismo de Lilith en mitos posteriores. Desmitificando a Lilith. Para comprenderlo mejor, es fundamental señalar que la narración bíblica no respalda la existencia de Lilith como la primera mujer. El capítulo 2 de Génesis no contradice al primero, sino que amplía los acontecimientos descritos. Cuando Adán declara que Eva es hueso de sus huesos, no la compara con una figura anterior, sino que reconoce en ella una compañera igual y complementaria. El mito de la élite tiene sus raíces en textos apócrifos, como el alfabeto de Ben Sira, un documento medieval que lo asocia con fuerzas demoníacas. Estos relatos no forman parte del canon bíblico, pero han ganado popularidad como un intento de llenar vacíos y alimentar el debate. Centrándose en la verdad y la fe, historias como las de la élite son fascinantes, pero peligrosas cuando se utilizan para socavar la credibilidad de las Escrituras. El Salmo 119 declara, «La suma de tu palabra es verdad». Pablo también nos advierte en sus cartas del peligro de ser desviados por fábulas y mitos que nos desvían de la verdad. La historia bíblica de Adán y Eva va mucho más allá de una simple historia. Nos temen por los orígenes de la humanidad, la responsabilidad confiada por Dios y las consecuencias de la desobediencia. Añadir capas de mito para hacerlo más complejo no tiene sentido. La verdadera fuerza de esta historia reside en la sencillez y profundidad de su mensaje. Entonces, ¿qué piensas?
¿Estás listo para separar los hechos de la ficción y concentrarte en lo que realmente importa? ¿La verdad que prevalecerá? La élite, con todo su misterio y controversia, sigue siendo una figura intrigante, pero en última instancia, un mito. Una leyenda creada a lo largo de los siglos, cargada de simbolismo y distorsiones, cuyo propósito parece ser desafiar la autenticidad e integridad de la palabra de Dios. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ejercitar el discernimiento espiritual. Todo mito que se levanta contra la palabra divina tiene el potencial de desviar corazones y mentes. Que esta verdad nos guíe, nos sostenga y nos dirija hacia la vida eterna. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de Lilith, una de las figuras femeninas más antiguas de la historia y la mitología antigua que, a lo largo del tiempo, ha influido en el imaginario de varias culturas diferentes. Es una figura importante en la demonología judía y aparece ya en el año 700 a.C., en el libro de Isaías, donde se la asocia con varios otros demonios del desierto y el final del reino de Edom. Con el tiempo, todas estas historias sobre ella se multiplicaron y se integraron en varias otras culturas, dejando una huella perdurable en el mundo de los mitos, las leyendas y, por supuesto, la cultura popular. A veces presentada como un demonio femenino de la noche que ataca a los recién nacidos y a los hombres, o como un súcubo seductor y tentador, sigue siendo hoy un símbolo complejo que puede asociarse con la independencia femenina, la libertad o incluso la tentación. Pero contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, Lilith es una figura mitológica con raíces muy antiguas, cuyos orígenes se remontan a las creencias mesopotámicas, donde a menudo aparece como un demonio o un espíritu malévolo. La primera vez que se menciona a Lilith en la historia fue en el poema sumerio Gilgamesh en el inframundo, donde aparece como un espíritu del viento o un demonio de la tormenta, a menudo asociado con desastres naturales. Para los acadios, Lil era la palabra utilizada para describir a esta clase de demonios femeninos relacionados con el viento que seducían a los hombres. Estos demonios vivían en las tierras desérticas y eran especialmente temibles para las mujeres embarazadas y los bebés. Se dice que sus pechos estaban llenos de veneno, no de leche, y que se alimentaban de la fuerza vital de los niños. El nombre Lilith es por tanto la forma hebrea de la palabra Lil, y por ello comparte varias características, puntos comunes, con los demonios femeninos de la demonología acadia. Es también en la misma época que la epopeya de Gilgamesh que encontramos una de las representaciones artísticas más antiguas de ella, la placa de Berni, también conocida como la Reina de la Noche. En el relieve se la representa como una bella mujer desnuda, con alas de pájaro, pies con garras y cabello recogido bajo una corona adornada con varios pares de cuernos. Para algunos historiadores, la figura de la placa de terracota no es la élite, sino la diosa Ishtar o Inanna. Su nombre aparece más tarde en los rollos del Mar Muerto, una colección de pergaminos y fragmentos de papiro, escritos principalmente en hebreo, y descubiertos en las ruinas de Qumrán, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Cisjordania. Es principalmente en uno de estos manuscritos, titulado El Canto del Sabio, que probablemente se utilizaba para exorcismos, donde se menciona que el mundo está poblado por demonios, incluida la élite, que estaban bajo el dominio del señor del mal, Beliar, una de las personificaciones del diablo. También se la menciona varias veces en el Talmud de Babilonia, donde se la describe como un demonio con forma femenina, cabello largo con alas y prácticas sexuales muy poco saludables. Es más, incluso hay una referencia en los textos donde se afirma que estaba prohibido dormir solo en una casa, especialmente para los hombres, porque era posible que fueran atrapados por el espíritu maligno de la élite que estaba allí para robarles sus semillas que luego usaban para concebir demonios. Podéis imaginar que con todas estas historias, cada una más horrible que la anterior, es normal que durante mucho tiempo estuvieran entre las criaturas demoníacas más temidas de la sociedad. Mitología. Es por esto que existen diversos objetos que se han utilizado en el pasado para intentar protegerse de él y repelerlo. Por ejemplo, las excavaciones arqueológicas en la ciudad de Nipo, hoy en Irak, muestran que la gente que vivía allí en el siglo VI usaba cuencos de cerámica con fórmulas mágicas escritas en arameo para protegerse de demonios como Lilith y Bagdana. Estos cuencos solían ser enterrados boca abajo debajo de la estructura de la casa o en el terreno donde ésta se encontraba.
con el fin de atrapar a los demonios que intentaban dañar a quienes allí habitaban. También se encontraron talismanes en el sitio arqueológico de Arslan Tash en Siria, que datan de aproximadamente el siglo 8 a.C. En estos talismanes, se inscribían encantamientos destinados a disuadir a los demonios de entrar en las casas y causar daños. Estos pueblos antiguos, enfrentados a problemas que no podían comprender realmente, como hambrunas o una mortalidad infantil muy alta, creían que las responsables eran fuerzas sobrenaturales. Entonces, para explicar todos estos problemas sobre los cuales no tenían control, creían en demonios que los atacaban. Es por esto que generaciones de personas han usado amuletos y talismanes protectores para lidiar con todos estos miedos. Hasta el siglo VII d.C., la élite era conocida como la peligrosa encarnación de los poderes oscuros del mal que debían evitarse a toda costa. Más tarde, en la Edad Media, cuando el alfabeto de Ben Sira fue introducido en la historia medieval, fue entonces cuando se la mencionó por primera vez como la primera esposa de Adán. Fue en ese momento cuando se dijo que Dios había creado la élite de la tierra, al igual que Adán, pero que en el momento en que ella fue creada, los dos inmediatamente comenzaron a pelear. La élite no quería en absoluto someterse a Adán y se negó a acostarse bajo él para concebir, por lo que lo abandonaron y dejaron el jardín del Edén para vengarse de Adán. La élite había ido en busca de niños y hombres. Se dice que mataba a los bebés en sus cunas, causaba abortos en mujeres embarazadas, y dejaba impotentes a los hombres. Entonces Dios envió 3 ángeles tras él, Senoi, San y Senangelov, quienes finalmente encontraron a la élite en las orillas del Mar Rojo. Los 3 ángeles, bajo las órdenes de Dios, ordenaron entonces a la esposa de Adán que regresara al jardín del Edén lo más rápidamente posible, si no quería que 100 de sus hijos perecieran cada día. Pero a pesar de sus amenazas, ella se negó categóricamente a regresar con Adán. Finalmente, cuando los ángeles amenazaron con ahogarla en el mar, ella les juró que si la dejaban vivir cada vez que viera su nombre en el futuro, en cualquier forma, en un amuleto o un talismán protector, no tendría ningún poder sobre los infantes que protegían. Por esta razón, durante mucho tiempo, fue común e incluso aconsejable utilizar talismanes para proteger a los recién nacidos y repeler a la élite. En el siglo XIII, en el Zohar, una de las principales obras del misticismo judío, la élite es presentada como la esposa del ángel caído Samael. El encuentro representó la interacción de fuerzas opuestas. A veces también se la asociaba con la serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén. Con el tiempo, todas estas historias sobre ella se entrelazaron y ganaron popularidad. Así es como poco a poco ella se había integrado en el romanticismo, donde aparece por ejemplo en Fausto, una tragedia del novelista Johann Wolfgang, quien más tarde inspiró el famoso cuadro Lady Lilith del pintor Dante Gabriel Rossetti. Hoy en día, los mitos y leyendas que la rodean han experimentado un gran resurgimiento, por ejemplo en el movimiento Wicca, donde es conocida como la reina de las brujas, y en el movimiento feminista de finales del siglo XX. Este renovado interés en Lilith ha dado lugar a historias más modernas sobre la mujer, a quien algunos llaman la primera madre, y sus historias. Su temática ahora se centra principalmente en sus poderes oscuros, su independencia como mujer y su deseo de libertad y autonomía. En definitiva, cuando se trata del impacto de Lilith en la cultura popular moderna, su influencia todavía se puede encontrar en todas partes, ya sea en la literatura, la música o el cine. Con el tiempo, ha atraído la atención de algunos de los artistas y escritores más famosos de Europa y del mundo. En la literatura, se menciona entre otros en la novela Lilith del autor escocés George MacDonald. En la historia, el protagonista se embarca en un viaje fantástico a un universo paralelo, donde finalmente conoce a Adam y Lilith. También se la menciona en la novela de fantasía, Las Crónicas de Narnia, donde uno de los personajes revela que la bruja blanca es en realidad una descendiente de Lilith. En cuanto al cine, es mencionada en un sinfín de películas y series de televisión, donde, generalmente, se la presenta como una figura a la vez aterradora, seductora, enigmática, que encarna los poderes de la tentación y del mal, pero también independencia y ambición. Por último, también es una figura recurrente en los videojuegos y juegos de rol. De hecho, es la principal antagonista del último juego de Blizzard, Diablo IV, donde se presenta como la hija de Mefisto, el señor del odio. Como siempre,
Si puedes pensar en otras referencias a Lilith en la cultura popular, ya sea en la literatura, la música, o lo que sea, no dudes en compartirlas con nosotros en los comentarios. En ese último punto, eso es todo por el video de hoy. Gracias a todos por verlo hasta el final y espero que lo hayan disfrutado. Y quería tomarme un momento para agradecerles. Siempre es un placer compartir con ustedes las historias, mitos y leyendas de todas estas diferentes culturas y ver sus comentarios. Si tienes alguna sugerencia de otros videos, házmelo saber y nos vemos pronto para nuevos videos.